Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro Salmos capítulo 34. Amén. Salmos capítulo 34. Dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Tomen sus lugares, iglesia. Padre, te pido con todo mi corazón que nos hables, que puedas darnos una palabra que pueda bendecir nuestras vidas, una palabra que pueda bendecir nuestros corazones. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Amén. Tomen asiento, iglesia. El salmista David nos enseña y nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hermano, nosotros tenemos que tener claro que en todo momento debemos de bendecir el nombre de Dios. En todo momento tenemos que darle la gloria a Dios. Amén. No importa la situación que estés pasando, tú tienes que entender que a Dios se le sirve en todo momento. Cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando estás molesto, aún en todo momento tienes que entender que Dios siempre es primero. Amén. Dios siempre es primero. El salmista David, en todo su caminar, desde muy joven, no todo fue color de rosa. Amén. Fue despreciado, fue humillado, peleó contra osos, contra leones. No fue fácil el caminar que él tuvo, pero él siempre tenía algo presente, que siempre tenía que bendecir a Jehová en todo momento. Él no podía levantar la voz y decir: Señor, en vano te sirvo, o Señor, en vano confío en ti, o en vano yo creo en ti, todo me sale mal, mis hermanos me humillan, mis padres no me toman en cuenta, me dejan de lado. No se quejaba ante Dios solamente, o no levantaba la voz para decirle: Señor, por eso yo no te bendigo. No, al contrario, él sabía que a Dios se le bendice en todo momento. Amén. A Dios se le bendice en todo momento, no solamente cuando nos va bien. Hermanos, seguir en el ministerio es para valientes, para gente valiente. El apóstol Pablo decía: muchas veces hago lo que no debo hacer, decía Pablo, pero aún así estoy aquí en el ministerio peleando la buena batalla de la fe. Amén. Pablo no era perfecto, Pedro no era perfecto, pero sin embargo, a pesar de todo, estaba puesto de pie predicando la palabra y cada día corrigiendo lo que tenía que dejar. Pero sobre todo eso debemos de entender que nuestro corazón tiene que bendecir a Dios. Aún así estés sin fuerzas, aún así estés triste, aún así estés molesto, tu corazón no puede dejar de bendecir a Dios. Amén. Y miren lo que habla el salmista David: su alabanza estará de continuo en mi boca, de continuo en mi boca. O sea, porque estás triste vas a dejar de alabar a Dios, porque estás molesto, ya yo detengo lo que estoy haciendo. Eso es algo que siempre he entendido. No importa lo que pase, yo sigo avanzando. No importa lo que venga, debo de seguir cumpliendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Y a ti, Dios también te pide que lo alabes. Dios también quiere que de tu boca salga alabanza. No porque Dios necesite alabanza, sino porque nosotros necesitamos alabarle a Dios. Amén.
que tú estés ahí. La iglesia no es para perfectos, la iglesia es para gente que quiera seguir cumpliendo el propósito de Dios. La iglesia es para gente que quiera caminar aún a pesar de tener defectos y a pesar de tener errores. Siguen avanzando, pero siempre, como decía Jesús, vete, pero no peques más. Amén. De eso se trata. Porque cuando Cristo llama a los apóstoles, cuando Cristo llama a todos, hermanos, todos eran terribles, incluso peores que de los que estamos aquí. Amén. Pedro era terrible. Juan, por ahí un poco calmado, pero sin embargo por momentos decía: ¿por qué no mandas fuego del cielo, Señor, y lo consumes a todos estos? Por momentos también se rayaba Juan. Amén. Tenían errores, tenían defectos, pero sin embargo estaban al lado del Maestro. David también tenía sus errores, pero sin embargo de su boca salía alabanza, de su boca, hermanos, salía adoración, de su boca salía, no solo de su boca, de su corazón se bendecía el nombre de Jehová. Amén. No esperemos estar bien para recién servir a Dios. No esperemos estar en todo bien. Y eso es algo que muchas veces no entendemos. Decimos: no, yo tengo que estar bien en toda área para recién servir a Dios. Nunca lo vas a estar, porque estás caminando y de pronto por aquí algo está flaqueando, pero tienes que seguir avanzando. Amén. Tienes que seguir caminando. Y esto no es motivo para vivir en pecado, o no es motivo para vivir una vida desordenada, sino darnos cuenta que está la misericordia de Dios para seguir enderezándonos. Amén. Para eso es la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que tengas una oportunidad de corregirte, para que tengas una oportunidad de cambiar tu manera de pensar, para que tengas una oportunidad. Por eso es la gracia. La gracia no es para vivir en pecado. La gracia es porque merecemos ser apedreados, pero por la gracia tenemos una oportunidad de decir: voy a corregir lo que hice. Amén. Esa es la gracia. Muchas veces no entendemos, a veces creemos que Dios ya no nos va a usar porque hemos hecho algo, y no es así. Ahí está la gracia de Dios para que te corrijas. Cuando aquella mujer adúltera fue encontrada y lo llevaron para que sea apedreada y se acabe su vida ahí y que no haya otra oportunidad, se encontró con la gracia. Y la gracia no fue para que ella siga viviendo de adúltera. La gracia fue para que le diga: vete, pero no peques más. Amén. Esa es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de corregir nuestra vida. Por la gracia de Dios es que tenemos la oportunidad de cambiar lo que estamos haciendo mal. Pero siempre debemos de entender que nuestra vida tiene que bendecir a Dios. Si tú en ese error te apartas de Dios, ya no estás bendiciendo a Dios, ya no estás alabando a Dios. Pero si a pesar de que te equivocaste, tu corazón sigue bendiciendo a Dios, hermano, yo te puedo decir algo: hay gracia para tu vida. Hay una oportunidad para que te sigas enmendando tus errores y sigas caminando al propósito de Dios. Dale fuerte aplauso al Señor, mi hermano. ¿Tú qué crees? ¿Que David era perfecto? No, no era perfecto y cometió demasiados errores, pecados. Pero él algo que tenía muy claro y decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Él no se apartaba de Dios. ¿Qué más dice? Su alabanza estará de continuo en mi boca, decía David. Yo te hago una pregunta: ¿tú crees que David
dejó de alabar a Dios después de haber caído en pecado? ¿Tú crees que David dijo, no, ya pequé, Dios, yo me aparto de ti? No. La Biblia dice que cuando el profeta le dijo, tú has pecado contra Dios, David se tira al suelo, empieza a pedir misericordia. Él seguía bendiciendo el nombre de Jehová a pesar de que había fallado. Pero se arrepintió, pero pidió perdón, porque lo que había hecho no era nada sencillo. No era muy poco lo que había hecho. Fue muy grave, demasiado grave. Amén. Pero aún así él siguió alabando. En su boca estaba alabanza, en su boca estaba adoración. Había fallado, pero él seguía buscando el perdón de Dios. Imagínate, el perdón cuando realmente en estos tiempos la ley era bien dura. Amén. Cuando la ley era pero fuerte, y aún así alcanzó la misericordia de Dios. Hoy en día vivimos un tiempo de gracia, que Dios, su gracia, hermano, lo ha mostrado tan grande. Pero eso no es motivo para vivir en una vida doble, sino para corregirnos y tener la oportunidad de corregirnos. Amén. Pero debemos de tener algo bien claro, que nuestra vida debe bendecir a Dios en todo tiempo y de que su alabanza debe estar en nuestra boca. No podemos dejar de alabar a Dios. No puedes dejar de alabar a Dios. En todo momento tienes que alabar. Estás en tu casa, cántale, dale una alabanza. Estás en casa, obedece la palabra de Dios. Alaba a Dios con tus actitudes. Amén. Alaba a Dios con tus actitudes, porque eso también es alabar a Dios. Cantar también es parte de alabar a Dios, pero también nuestra manera de vivir es alabar a Dios. Amén. Si uno se pone boca a boca con el esposo o con la esposa, no estamos alabando a Dios. Tenemos que alabar a Dios. Amén. No solamente es cantar. Cantar es parte de alabanza, pero sobre todo nuestra vida tiene que alabar a Dios. ¿Y cómo alabas a Dios? Obedeciendo la palabra de Dios. Cuando tú obedeces la palabra, alabas a Dios. Amén. Cuando tú obedeces la palabra, alabas a Dios. Y dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. David alababa a Dios, exaltaba el nombre de Dios, bendecía el nombre de Jehová. Estaba de continuo la alabanza en su boca. Y dice en el versículo 4: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me oyó. Hermano, que tú busques a Dios no es en vano, porque Él va a oír tu clamor. Dios va a oír lo que le estás pidiendo. Dios va a oír y Él responderá. Y Él, hermano, te librará de todos los temores. Hermano, un cristiano puede tener temor. Sí, vas a tener temor, pero no puedes vivir en temor. Amén. Hermano, el cristiano va a renegarse, se va a enojar. Sí, te vas a enojar, pero no puedes vivir enojado. Amén.
Te va a llegar el temor, te va a llegar el temor, va a llegar la tristeza, va a llegar la tristeza a tu vida, pero eso no puede ser tu día a día. No puedes vivir en temor, no puedes vivir con miedo, porque Cristo nos hizo libres de todo eso. Amén. El cristiano no es que, a mí no me toca nada. No, no es así. Te va a llegar el temor, te va a llegar la tristeza, te va a llegar la alegría, te va a llegar mucho, porque son parte de las emociones como Dios nos ha creado. Pero sin embargo, cuando empieza Dios a distorsionarlo, cuando esa tristeza está por días en el corazón, cuando ese miedo está por días y días y días en el corazón, ahí es donde el diablo está tomando ventaja y está tomando algo para distorsionarlo. Y eso no es correcto. El salmista David tenía temores, por eso él dice: Jehová me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué quiere decir? Que David tenía momentos de temor. ¿Tú crees que David no tenía miedo cuando Saúl lo quería eliminar? David tenía miedo, por eso escapaba, huía de la presencia de Saúl, porque Saúl lo quería desaparecer a David. Pero sin embargo, David empezó a buscar a Dios y él dice: yo busqué a Jehová y él me libró de todos mis temores. Dios lo libró de Saúl, Dios le libró de las manos de sus enemigos, Dios lo libró de Goliat, Dios lo libró de todo, de todos sus temores. Amén. Va a querer tocar, va a tocarte el temor, va a tocarte el temor, pero tú no puedes vivir en temor. Por un momento vino el miedo, vino el temor, pero tienes que creer en la palabra que dice que Él te hizo más que vencedor y que Él te dio un espíritu de valentía. Amén. El salmista David veía la mano de Dios en su vida. Hermano, lo que él empieza a hablar aquí, no lo habla solo porque él piensa eso de Dios, no. Él hablaba todo esto porque él lo vivía. Amén. Cuando él dice bendeciré, él era un hombre que bendecía a Dios en todo momento. Nunca se escucha de un David que se fue a la bruja o se fue a la hechicera. Nunca se escucha de un David que se apartó de Dios y se fue a buscar otros dioses. No existe eso. Amén. Por eso él escribe con toda autoridad: bendeciré a Dios en todo tiempo. Cuando él dice su alabanza estará de continuo en mi boca, hermano, ¿cuántas canciones hay aquí en Salmos escritas por David? Por eso te digo, lo que estamos leyendo, lo que él ha escrito, no es una frase bonita que se le vino a la mente. No, lo que estamos leyendo es lo que él ha vivido, lo que él ha vivido, lo que él lo experimentó. Amén. Y cuando él dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová, dice David, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Fue algo que él lo vivió. Él lo libró de Goliat, él lo libró de Saúl, él lo libró de los filisteos, él lo libró de tantos gigantes. Hermano, él, cada cosa que está escribiendo era lo que él estaba viviendo o lo que ya lo había vivido. Amén. Y de eso se trata, de creer y de experimentar lo que dice la palabra. No se trata solo de decirlo por afuera o solamente decir frases que parecen bien o son bonitas. No, Dios está contigo. Tienes que experimentar que realmente Dios está contigo. Amén. Dice la Biblia en el versículo 4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y así como Dios libró a David, la palabra dice que él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. El Dios que le libró a David de todos sus temores también nos libra a nosotros. También nos libra a nosotros. Amén.
Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El Señor, hermano, cuando tú confías en Dios, tu rostro no va a ser avergonzado. ¿Qué está diciendo? Los que miraron a él. ¿Dónde está tu mirada? ¿En quién está tu mirada? ¿En quién está tu confianza? ¿En quién? Cuando pasa algo, ¿a quién corres? Cuando sucede algo, ¿qué haces? ¿Corres a alguien o primero corres a Dios? Primero dices, Señor, haz algo. Señor, ten misericordia. Amén. David siempre tenía presente a quién debía correr, y el primero que corría era a Dios. Dios no puede ser reemplazado por nadie. Amén. Por nadie. Tu confianza tiene que estar en Dios, y si tú confías en Dios, hermano, dice la Biblia, no serás avergonzado. No serás avergonzado. Porque la palabra dice que todo nos ayuda para bien. No serás avergonzado. No serás avergonzado. El salmista David, hermano, fue un hombre así como tú, como yo, y como muchos de nosotros, que no lo tenía todo. El salmista David no vivía de lo mejor. David fue despreciado por su familia desde pequeño. Y él no fue despreciado solamente, él fue despreciado desde que le dijeron que iba a ser rey. No, él fue despreciado mucho más antes. Desde mucho más antes. Lo tomaban por último, lo tomaban por menos. Pero sabes, Dios se agradaba de él. Amén. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que la relación que él tenía con Dios era tan hermosa, que a pesar de que cuando él se había casado y aquella mujer no quería entender lo que este hombre sentía por Dios, él siguió haciendo la voluntad de Dios. Y la que se perdió fue ella. Amén. La que nunca quiso entender lo que este hombre hacía fue ella. Incluso se burlaba cuando David alababa a Dios. Incluso se burlaba. Pero ¿tú qué crees? ¿Que David fue avergonzado? No. La que fue avergonzada fue otra que nunca pudo tener hijos. Porque cuando tú confías en Dios, tú no serás avergonzado. Amén. Y hermano, pero ¿por qué Mical no entendía? No vas a comparar a un David que desde muy pequeño tuvo esa relación con el Padre, a una mujer que se casó con un hombre que tuvo esa relación con Dios. Amén. Y esta mujer no entendía lo que David hacía. Esta mujer no quería entender. No quería entender, no se metía a lo que David hacía. Pero eso no detuvo a David. David siguió haciendo la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque los ojos de David estaban en Dios. Los ojos de David estaban en Jehová. Su confianza estaba en Jehová. Y a él nadie lo podía sacar de eso, porque, hermano, él encontró todo en Dios. Y sabes que algo tan bonito de David, que a pesar de que a él no le habían dicho que iba a ser rey todavía, a pesar de que a él no le habían ungido todavía como rey, y era despreciado por su familia, era echado de menos por ahí con su familia,
él le cantaba a Dios. Él le adoraba a Dios. Él no adoró cuando le ungieron como rey. Él ya adoraba mucho más antes. Él ya tocaba el arpa mucho más antes. Amén. Muchas veces estamos esperando que nos den un cargo o que nos unjan o que esto para recién hacer algo. Y no es así. No es así. Nosotros tenemos que ya empezar a adorarle, a cantarle, a trabajar para Él, a servirlo a Él. Y yo sé que en ese caminar viene el ungimiento y la bendición de Dios. Amén. A veces nos ponemos en un lado de víctima. Imagínate David poniéndose de víctima. Nadie me quiere aquí, todos me desprecian, todos me odian, me dejan de lado, no le importo a nadie, no le canto a Dios. Bueno, aquí estaré con las ovejas, es lo que me ha tocado. No es lo que te ha tocado. A ti te ha tocado adorar a Dios, a ti te ha tocado servirle a Dios, a ti te ha tocado cantarle a Dios. Si tú quieres ver cambios, se trata de que tú empieces a cambiar. Amén. ¿Tú te imaginas a David con esa situación pesada que estaba en casa y él no le cante a Dios, no le adora a Dios? ¿Tú crees que Dios lo hubiera ungido como rey? No lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque cuando Dios le manda a Samuel, le dice: ve que hay uno que me agrada. Amén. Hay uno que me agrada. Me agrada su corazón. Porque Dios ya lo miraba. Cuando él lo cantaba, cuando él le cantaba, cuando él le adoraba, cuando él oraba, cuando él tocaba el arpa. Hermanos, su refugio de David era Dios. Y quizá David ni quería estar en casa por todo lo que pasaba. Prefería estar en el campo con su arpa y con sus animales, adorando a Dios. Amén. ¿Cuántos queremos bendecir a Dios en todo tiempo? En todo tiempo. Hermano, David te da una enseñanza de vida pero tremenda. Y él dice: bendeciré en todo tiempo, porque él lo bendecía desde cuando no tenía nada. Nada. No tenía nada David. Amén. Y desde ahí ya lo bendecía. Y no solamente no tenía nada, encima lo trataban mal al pobre. Amén. Pero él adoraba a Dios. Y mira lo que dice en el versículo 6. Pero antes en el 5 dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Y miren lo que dice el versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Mire, aquí vamos a hablar en toda área, porque cuando David estaba todavía en la casa de sus padres, él no era de una familia pudiente. Amén. Él no era de los que tenían dinero en esos tiempos. Si hablamos aquí en términos generales también, David venía de una familia que no era de los adinerados. Amén. Y él dice: este pobre clamó y Jehová me oyó. Amén. ¿Sabes por qué? Porque él le sirvió a Dios desde cuando no tenía nada. Él clamaba a Dios desde cuando no tenía nada. Amén. Y él dice: los que lo miran a él no serán avergonzados. Si tú estás mirándolo a él y ahora no tienes nada, te aseguro, porque la palabra lo dice, no serás avergonzado. La palabra lo dice. No serás avergonzado. Amén. Si tú le estás clamando desde esa necesidad,
estás buscándolo desde ese momento donde no tenías nada, pues es momento de creer en esta palabra, que los que lo miraron a Él no serán avergonzados. Y Él dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó. Esta palabra de verdad me tocaba hoy día el corazón cuando llegaba. Un día Dios me dijo: si yo te quito todo lo que tienes, ¿qué haces? Y yo le dije: Señor, igual te sigo sirviendo, porque te sirvo desde cuando no tengo nada. ¿Y cómo no voy a seguir sirviéndote? Sé vivir cuando no tengo nada. Sé vivir cuando no puedes comprar algo. Y sé adorar también en esos tiempos. Y sé buscar la presencia de Dios en esos tiempos. Y si hoy me quitaras todo, sé cómo vivir en esos tiempos. Pero mientras tu presencia nunca me falte, es lo mejor. Amén. Así como David, ¿cuántos clamamos aun cuando no tenemos nada? Cuando decimos: económicamente soy pobre, pero igual clamo a Dios, porque creo que no seré avergonzado, porque creo que Él se acordará de mí, porque creo que Él nunca me dejará. Amén. Hermano, la vida de David nos enseña cómo debemos caminar, hasta lo que no debemos hacer. Amén. Hasta lo que no debemos hacer. Y tanto fue el amor de Dios hacia David, que hasta en el Nuevo Testamento lo mencionan. David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo dice en el Nuevo Testamento. Y por generaciones Dios decía: por amor a David, mi siervo, voy a perdonar a esta nación. Por amor a David, mi siervo. Amén. Y nosotros tenemos que entender ciertos puntos, principios que David tenía, que si nosotros lo ponemos en práctica, vamos a tocar el corazón de Dios. Amén. Que si nosotros entendemos y creemos y imitamos lo que David hacía y lo hacemos de corazón, tenlo por seguro que vamos a tocar el corazón de Dios. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, de todas sus angustias. Amén. De todas. ¿Tienes angustias en tu corazón? Clama a Dios. ¿Te sientes angustiado? Clama a Dios. Y muchas veces te sientes angustiado porque no estás avanzando. Y a veces dices: Señor, mi situación económica no me deja avanzar, porque quiero adquirir esto para seguir haciendo, pero no puedo. Y Dios, David enseña y te dice: clama a Dios y Él te va a librar de todas esas angustias. Amén. Te va a librar. A veces estamos angustiados porque queremos seguir avanzando, pero a veces estamos en un tiempo donde no podemos seguir y no nos permite seguir. Pero Dios nos dice hoy: clámame, clámame. Ahí en ese momento, en la situación donde estés, en el nivel económico en que estés, clámame, yo te voy a librar de todo. De todo. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Tú sabes que David habló con ángeles? Por eso te digo, todo lo que estamos leyendo David lo ha vivido. David no te está escribiendo frases bonitas, así como buscamos, ¿no? Frases bonitas para decirle a alguien. Claro, no lo vives, quieres que otro te dé frase. Amén. David lo vivía todo. David lo vivió todo. Él vio ángeles. Él vio ángeles.
Y por eso lo escribe. Y él sabe, los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Todo lo que David escribía, todo lo vivía, todo. Y nosotros tenemos que vivir cada palabra. No podemos hablar de boca para afuera, tenemos que vivirlo. Amén. ¿Cuántos vamos a clamar a Dios? Amén. Empecemos a vivirlo. ¿Cuántos bendecimos a Dios en todo tiempo? Empecemos a vivirlo. Y te digo algo, pero no es una mejor noticia, pero igual te lo digo. Hermano, yo voy a bendecir a Dios en todo tiempo. Prepárate para los tiempos de escasez, para que cumplas la palabra de bendecir a Dios en todo tiempo. Amén. Ay, hermano, pero eso ¿por qué? Prepárate para los tiempos de escasez. Si tú dices bendeciré a Jehová en todo tiempo, ¿cómo lo vas a demostrar en todo tiempo? Tienes que vivir esos tiempos. Tiempos de abundancia, tiempos de escasez, tiempos quizás de enfermedad que va a tocar tu vida por un momento. Y ahí es donde vas a bendecir a Dios. Amén. Y no digas, ¿por qué me tiene que tocar esto? Ahí te quiero ver cómo bendices a Dios. Amén. De eso se trata, de vivirlo. Pero si solamente vas a bendecir a Dios cuando hay dinero en el bolsillo, no estamos viviendo la palabra que dice bendeciré a Dios en todo tiempo. Porque cuando falta estás renegando, estás molesto, estás molesta y no bendices a Dios. No lo estás haciendo. Te estás quejando de tu situación, te estás quejando de lo que estás haciendo. Cuando yo todavía estaba en casa de mis padres, nosotros teníamos de recursos, éramos muy pobres. Bueno, pobres. Pero ¿sabes algo? Nosotros bendecíamos a Dios en todo tiempo. Yo recuerdo cuando yo me iba de viaje, le decía a mi papá, a mí no me des nada, tómalo todo. Y para la iglesia, pon algo. Yo no recibía nada. Ella tenía 19 años, 20 años, no recibía nada, 18 años, nada. Y en eso que teníamos, en poco que teníamos, empezábamos a comprar algo para la iglesia, empezábamos a poner algo para la iglesia y empezábamos a bendecir a Dios desde ahí, desde la nada. Desde ahí empezábamos a bendecir a Dios. Amén. Empezábamos a comprar este parlantecito, otro parlantecito, tecladito, con lo que teníamos en ese momento. Pagar el local. Amén. Para nosotros pagar en esos tiempos algo que cobraban por allá 600 soles, me acuerdo, algo así, que son como $200 mensuales. Para nosotros eso era mucho dinero. Y decíamos a Dios, ábrenos la puerta para un viaje, porque también Dios nos bendecía a través de los viajes. A veces nos bendecía a través de un familiar. Veíamos la forma. Mi papá a veces se iba, en esos tiempos que todavía no estaba al 100%, se iba un momento a taxiar para la comida. Y yo seguía sacando música. Y lo que llegaba a veces, teníamos que pagar el local. Amén. Bendiciendo a Dios desde cuando no hay nada, desde lo poco que teníamos. Amén. Y por eso te digo, va a haber momentos donde vas a tener que bendecir cuando no hay nada. Cuando no hay nada. Amén. Ahí cuando teníamos la iglesia ahí en el Paradero 3, la iglesia tenía su proyector, tenía su pantallita ahí pequeña, tenía una computadora. Amén. Entonces, lo que podíamos lo poníamos ahí, bendecíamos a Jehová. Y por eso la palabra nos enseña, bendice a Jehová en todo
tiempo. Si tú no lo bendices en escasez, no creas que lo vas a bendecir cuando tienes. No lo vas a hacer. Y si yo también te lo digo, es porque lo vivo, porque veo la mano de Dios. Amén. Y dice la Biblia: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dile al que tienes al lado: gustad. Dile: wow, gustad. Prueba tú mismo, pruébalo. Amén. Es como cuando alguien te dice: ¿qué tal está esa comida? Gustad, tú mismo pruébalo, a ver cómo sabe. Amén. Y David te está diciendo: a ver tú, vamos, vívelo. Y ved que es bueno Jehová. Si tú no lo pruebas, no vas a entender. Si tú no lo vives, no vas a entender. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. No solo se trata de que escuches, se trata de que tú mismo lo pruebes y veas que Jehová es bueno. Jehová no es malo. Amén. Eso es lo que nos está invitando el salmista David. A ver, tú hazlo, vívelo, tú también. Vívelo. No solo lo escuches, no solo escuches, vívelo. Gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Cuántos creemos que Dios es bueno? Amén. Yo no sé, a ver aquí, pero yo me imagino que tenemos algo, un testimonio de cómo Dios ha sido bueno. Amén. Yo tengo un montón de por qué decirte que Dios es bueno. Yo me imagino que tú también lo has experimentado. Y si todavía no lo has experimentado, como David dijo: gustad, ve que Dios es bueno. No, yo no he visto nada. Bueno, es momento de que lo veas, es momento de que lo experimentes, es momento de que pruebes y sientas cómo es Dios. Amén. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Y mira lo que dice la palabra: pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Nada, nada, nada. Y David te lo dice, hermano, por experiencia propia. Gustad y ved que Jehová es bueno. A los que temen a Jehová, nada les falta. Y te lo dice un hombre que no tuvo nada y lo tuvo todo. Todo, todo. Y él dice: nada falta. Nada. Si tú estás viviendo así es porque no estás temiendo a Jehová. O porque todavía estás en proceso, estás siendo procesado, formado. Todavía tienes rebeldía en tu corazón. Todavía tienes amargura, todavía tienes celos, todavía tienes contiendas, todavía tienes pues algo en tu corazón que a Jehová no le está agradando y no estás temiendo a Jehová. Amén. Hermano, cuando David era perseguido por Saúl, David tenía para terminar con Saúl y no lo hizo. David podía eliminar a Saúl en muchas oportunidades y subir al trono. Y yo te hago una pregunta: ¿tú hubieras hecho eso? ¿O tú de una vez a Saúl lo hubieras eliminado para que tú subas al trono? Y por eso alguien le decía siempre: haz lo correcto, no importa quién sea, haz lo correcto. David sabía que si él lo mataba a Saúl, él quedaba como rey. Pero también sabía que si él tocaba al ungido de Dios, se iba contra Dios.
Amén. ¿Y qué hizo David? No, acá se hace lo correcto. Yo no puedo tocar a este hombre porque a pesar de que está loco, es ungido por Dios. Amén. No me queda de otra que seguir pasando mi proceso hasta que Dios me dé la victoria de entrar al reinado. Y ahora yo te hago la pregunta: ¿tú hubieras hecho eso? Eso respóndelo tú para ti solo. Examina tu corazón. O tú hubieras dicho: no, ya terminemos con Saúl de una vez y entremos al palacio. ¿Qué hubieras dicho tú? Si ahorita cuando alguien te da vuelto de más, no se lo devuelves. Amén. Si ahora cuando alguien te da 10 soles más, tú no dices: no, es tuyo. ¿Tú crees que vas a dejar a Saúl vivo? No lo creo. Amén. Estamos examinándonos. Si ahora cuando puedes hacer lo bueno no lo haces, imagínate tomar un reinado donde lo vas a tener todo. Imagínate. Si ahora cuando puedes hacer lo correcto no lo haces, ¿cómo crees que Dios te va a dar un reinado? Amén. Y eso, hermano, es algo que David nos enseña. David fue un hombre recto, fue un hombre de palabra. Él no fue un aprovechador, lo voy a hacer rápido así. En su corazón no estaba el dinero, en su corazón no estaba el reinado, en su corazón estaba Dios. Dios. Amén. Hermano, ¿y por qué Dios perdona a David y no perdona a Saúl? Te digo algo: David peca por un momento que se descuida, porque fue carne y tuvo errores y falló a Dios. Y falló a Dios. Pero él nunca se fue a adorar a otro Dios. Nunca. Nunca se fue a adorar a otro Dios. Saúl se había apartado de Dios y se fue a buscar a brujas. Se fue a buscar lo que no debió buscar y le dio la espalda a Dios. Amén. ¿Y sabes por qué es eso, hermano? Hermano, ¿por qué? Porque te digo, entre Saúl y David, Saúl nunca tuvo la formación que tuvo David desde muchachito. Nunca. Por eso dice la Biblia: joven, acuérdate de tu Creador. Imagínate lo que yo puedo hacer contigo desde pequeño. Imagínate. Amén. David cayó como rey porque fue un momento de suerte, hermano, porque el pueblo pidió rey y Dios dijo: ok, únjanlo a Saúl. Amén. El pueblo empezó a pedir rey, pero David fue levantado porque estaba siendo formado desde chiquito, desde muchachito, adorando, cantando a Dios. Si tu hijo está pequeño, hermano, no lo pierdas, no lo sueltes, agárralo ahí, no lo sueltes. Aunque por momentos se te quiera revelar, agárralo ahí y hazle entender que las cosas de Dios es más importante que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa. No hay nada más importante que servirle a Dios. Y dice la Biblia en el versículo 9: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. De ningún bien. ¿Crees en esta palabra?
los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No lo digo yo, esto no es autor Michael Rodríguez, no, autor David. Amén. Y la Biblia dice que es inspirada por Dios, autor Dios. Amén. Para aquellos que piensan que a los cristianos nos debe faltar todo, pues está yendo en contra de la Biblia. Amén. Y uno no puede invalidar el Antiguo Testamento. Si tú invalidas el Antiguo Testamento, estás invalidando a Dios, que Dios es el que ha guiado todo este tiempo. Dios lo guió a David. ¿Qué vas a decir? No, es que eso es el Antiguo Testamento. Tú estás mal. Estás quitando la obra que Dios hizo. El mismo Dios guió a David. Aquí no fue el Espíritu Santo, Jesús en la tierra, no, fue Dios guiando a David. Amén. Y David te habla con autoridad y te dice: los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahora tú dices: hermano, entonces si voy a la iglesia, ¿no me va a faltar nada? No, no es así. Si vas a la iglesia, obedeces la palabra, buscas a Jehová, cambias tu corazón, no te va a faltar nada. Amén. Y hay gente que se confunde: pero voy a la iglesia y me falta tanto, me falta. Sí, te falta buscar a Dios de verdad, de corazón. Te falta ser honesto. Te falta devolver lo que no es tuyo. Te falta cambiar muchas cosas en tu vida, y por eso te está faltando y no estás viviendo esta palabra. Amén. Por eso no es solo ir a la iglesia. Una vez escuché a una persona: Dios me dijo que iba a pagar mis deudas. Sí, pero obedécele a Dios. Dios va a pagar tus deudas, pero obedece a Dios. No vengas cuando te acuerdas, cuando te da la gana. No vengas cuando solo tienes problemas. No vengas como tú quieres servirle a Dios. A Dios se le sirve como dice la palabra. Y ahí vamos a ver la respuesta de Dios. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. Yo creo en esa palabra. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Algo se va a abrir, algo va a pasar, una puerta se va a abrir, Dios va a mandar a alguien, Dios va a hacer algo. Pero tú no estás de brazos cruzados, tú estás buscando a Jehová. Hermano, David, ¿cómo lo hizo? David estaba adorando a Dios. David estaba matando leones, David estaba matando osos, David estaba aprendiendo a tocar arpa. Él no estaba flojoneando, Para que él aprenda a tocar el arpa, no sabemos quién le habrá enseñado. Su papá, no creo, no sé, pero él ya tocaba el arpa. Amén. Él ya tocaba el arpa. ¿Y tú qué estás esperando? Que tienes todo. Un golpe de suerte. ¿Cuál es tu excusa? Nadie me enseña. Hay tantas maneras de aprender. Amén. David ya lo estaba haciendo. David buscaba a Dios en todo. Amén. David entrenaba ahí con osos, con leones, peleaba. David no era cualquier persona, hermano. Que sus hermanos no lo reconocían era diferente. Que sus papás no lo tomaban en cuenta era diferente. Pero Dios estaba formando un hombre guerrero. Dios estaba formando un adorador. Dios estaba formando al próximo rey de Israel. Amén. Imagínate los requisitos para ser rey según Dios: que toque un instrumento. Al que él llamó, hermano, al que él lo llamó desde chiquitito, que toque el arpa, que cante, que adore, que pelee y que sea sabio. Amén. ¿Qué decía Dios? Yo no quiero un ocioso. Si vas a ser rey, me aprendes a tocar el arpa.
Si vas a ser rey, aprende a pelear con leones ya de una vez. Amén. Y David estaba ahí, haciendo. David no estaba, iba al campo con las ovejas y él se tiraba y se rascaba la panza. Así no estaba David. Amén. David ya estaba tocando el arpa. Hermano, y aprender a tocar un instrumento no es un mes, 2 meses, ¿ah? Un instrumento es años. Y dice la Biblia: conozco a un músico que toca el arpa y toca bien, dice. O sea, que David sabía lo que hacía. Amén. La Biblia es eso. Un muchacho que toca el arpa, le dice a Saúl, su criado, y le dice: y toca bien, es un buen músico. Amén. Entonces, tenemos que entender que hay que caminar. Hay que caminar. No podemos estar esperando. O nos movemos o nos quedamos sin recibir nada de Dios. Amén. Y dice la Biblia en el versículo 11: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Ahí ya nos está enseñando. Ok, tú quieres recibir todo, quieres esto por aquí, muy bien, cree. Ya, para empezar, ¿por qué yo no veo? Yo también voy al templo. ¿Por qué no veo? ¿Estás guardando tu lengua del mal? Y te pregunta: ¿y tus labios de hablar engaño? Empieza a ver tu vida. David le está diciendo: te voy a enseñar el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová no es venir al templo y decir: Señor, yo temo a Jehová. No. Empiezas a mentir cuando hablas. Estás engañando a la gente. Estás hablando mal. Estás generando cizaña. Estás generando problemas. Ahí está el temor de Jehová. Y eso era lo que les decía. Hay gente que dice: Dios no ha cumplido, yo voy a la iglesia y no veo nada. Pero tu corazón está lejos, hijo. Tu corazón está lejos. Y eso era lo que les ponía de ejemplo. Cuando te dan el vuelto de más, ¿devuelves el vuelto? Amén. Ese es un pequeño ejemplo nada más. Cuando estás vendiendo, ¿estás poniendo la balanza exacta? ¿Estás vendiendo lo correcto? ¿Estás haciendo lo correcto? ¿A los jefes donde trabajas le estás diciendo la verdad o estás mintiendo? ¿Cómo crees que Dios? ¿Cómo crees que le vas a mostrar a Dios tu temor? Amén. Y David lo está diciendo, no yo. A mí no me miren. Yo no tengo nada que ver. Amén. Agárrese con David, no conmigo. Amén. Miren lo que dice: venid, hijos, les dice, oídme, oídme, escúchenme, hijos. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Qué dice? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ahí te está diciendo: ¿estás viviendo así? Uy, no, yo creí que solo era suficiente con ir a la iglesia. No es así. Toca al que tienes al lado, dile: busca la paz. Busca la paz. Porque, ¿sabes algo? El problema rápido sale. El problema va a salir así. Pero ahí, ¿qué tenemos que buscar? La paz. La paz.
y síguela. Busca la paz y síguela, dice Dios. Amén. Hermano, son principios que nos está enseñando Dios. Y nos está diciendo, mira, los que temen a Jehová no les falta ningún bien. No les falta ningún bien. Y ahora te está explicando quiénes son los que temen a Jehová. Amén. El que guarda su lengua del mal, y los que dejan de hablar engaño, los que se apartan del mal y hacen el bien, los que buscan la paz y la siguen. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hoy te pregunto y respóndete a ti mismo y examínate. ¿Estás temiendo a Jehová? No me digas, sí, hermano, porque voy a la iglesia. Eso no es temer a Jehová. No solo es eso, mejor dicho. No solo es eso. Ya hemos leído. ¿Qué es temer a Jehová? Apartarse del mal, no hablar engaño, buscar la paz. ¿Estás temiendo a Jehová realmente? Amén. ¿No quieres que te falte ningún bien, como dice la Biblia? David nos enseña y nos dice, tienes que caminar así, tienes que vivir así. Amén. Hermano, y David vivió así, tuvo errores, defectos, pero su principio era así. Amén. Él tuvo muchos defectos, pero su principio era primero en su vida. Amén. Cuando podía matar a Saúl, no lo hizo, porque él tenía una forma de vida así. No lo hizo. Por eso él te enseña y te dice, tienes que vivir de esta manera. Siempre entender que el temor a Jehová es lo primero. Busca la paz. Busca la paz. Amén. Y dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y hay un punto muy importante, que tenemos que quebrantar nuestro corazón ante Dios. Quebrantar nuestro corazón ante Dios. Cercano está Jehová a aquellos que quebrantan su corazón. Hermanos, si queremos ver todas estas palabras, esta promesa que David lo vivió, nosotros tenemos que empezar a vivir. Y David nos pone como un momento y nos reta y nos dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Hazlo tú también. Tú mismo prueba y experimenta que Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. David lo vivió todo, hermano. David vivió desde la pobreza hasta tenerlo todo, desde que cuando estaba bien con Dios hasta cuando pecó. Y obviamente lo que hizo mal no podemos hacerlo, pero todo lo demás es bueno recibir lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Queremos ver resultados en nuestra vida, queremos ver realmente que Dios se agrade de nosotros. No te estoy diciendo que seas perfecto, te estoy diciendo, hay gracia para corregir tus errores.
hay gracia. Para eso está la gracia. Amén. No para que vivas en lo mismo, sino para que corrijas lo que sabes que está mal. Vamos a orar, ponte de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que haces, Espíritu Santo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Recibe mi alabanza, recibe mi adoración. No hay nadie como tú, Maestro. No hay nadie como tú. Tú eres digno, eres santo, eres todopoderoso, Rey de reyes, Príncipe de paz. Dile, Señor, quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Dame fuerzas para hacer el bien. Dame fuerzas, dame el poder de tu Espíritu Santo para hacer lo correcto. Que tu presencia nunca me falte. Dame el poder para negarme a lo que a ti no te agrada. Necesito tu presencia, Señor. Necesito más de ti. Gracias, gracias por todo lo que haces. Gracias por todo. Padre, toca a aquellos que me ven, que se levanten en el nombre de Jesús, que fortalezcan su vida en el nombre de Jesús y que vean tu gloria y que sigan caminando, que sigan adelante, que sigan, que no se detengan, que el diablo aunque se levante, aunque quieran acusarlo, pero que se levanten y que sigan caminando en el propósito tuyo, corrigiendo cada cosa que tengan que corregir y seguir adelante en el propósito del Dios Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por ser tan bueno. Yo, Señor, puedo ver tu misericordia. Yo puedo ver tu bondad. Puedo ver, así como David habla, puedo ver, Señor, cuán bueno eres. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.